En las sombras de Medellín, un joven soñador decide desafiar el destino, construyendo un imperio de cocaína que dominará al mundo. Con cada envío, Escobar no solo mueve drogas, mueve poder, sangre y miedo, mientras su nombre se convierte en leyenda y amenaza. Plata o plomo resuena como una sentencia de muerte, doblegando a un país entero bajo el peso de su ambición desmesurada. En su prisión palacio, Escobar dicta órdenes con la arrogancia de un rey, mientras el mundo observa incrédulo su audaz desafío. La fuga de la catedral desata una tormenta de venganza, convirtiendo cada rincón de Medellín en un campo de batalla sangriento. Los Pepes arrasan con fuego y sangre, destruyendo no solo el imperio de Escobar, sino el mito que lo sostuvo durante años. En su huida final, un Escobar agotado pero indomable enfrenta la traición, la soledad y el peso de su propia leyenda. Cada llamada que hace es un latido de su corazón, un riesgo mortal que lo acerca más a la trampa de sus perseguidores. En los tejados de Medellín, su última batalla se libra con desesperación, un grito de desafío contra un mundo que ya no puede controlar. Con un disparo que silencia su vida, Pablo Escobar cae, dejando tras de sí un legado de caos, muerte y un país que lucha por renacer de sus cenizas. En las calles polvorientas de Medellín, donde la pobreza y la desigualdad eran tan comunes como las montañas que rodeaban la ciudad, un joven Pablo Escobar comenzaba a forjar su camino. Nacido en una familia humilde, desde temprano demostró una astucia que lo separaba de los demás. Mientras sus amigos soñaban con trabajos modestos, Pablo miraba más allá, buscando una forma de trascender las barreras impuestas por su origen. Su entrada en el mundo del crimen fue modesta, comenzando con el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, pero rápidamente vio que la clave del poder estaba en dominar el negocio emergente de la cocaína. En la clandestinidad de las selvas colombianas, los primeros laboratorios de cocaína producían un polvo blanco que se convertiría en el motor de una economía paralela. Escobar, con su ambición desmesurada, vio la oportunidad de conectar este producto con el voraz mercado estadounidense. A través de una red de aliados y socios, comenzó a transportar pequeñas cantidades a Miami, descubriendo rápidamente que la cocaína no era solo un negocio lucrativo, sino un arma capaz de corromper cualquier sistema. Con cada envío exitoso, Escobar se acercaba a su sueño de construir un imperio. Pero no fue solo su ingenio lo que marcó la diferencia. Pablo tenía un carisma casi hipnótico. Sabía cómo inspirar lealtad, cómo convertir a hombres comunes en soldados dispuestos a morir por él. Con esta red de confianza, cimentó las bases del Cartel de Medellín, una organización que no solo controlaría el narcotráfico en Colombia, sino que se convertiría en un enemigo temido por gobiernos enteros. Sin embargo, su éxito no se basaba únicamente en el miedo. Escobar comprendía que la percepción era una herramienta poderosa. A medida que su fortuna crecía, comenzó a invertir en los barrios pobres de Medellín, construyendo casas, campos de fútbol y ofreciendo dinero a los necesitados. Los pobres lo llamaban el patrón, viéndolo como un salvador, un Robin Hood moderno que desafiaba al gobierno para ayudar a los olvidados. Con el Cartel de Medellín en pleno apogeo, Pablo Escobar alcanzó un nivel de poder que pocos podían imaginar. La cocaína fluía desde las selvas de Colombia hasta los clubes de lujo en Miami, convirtiendo cada gramo vendido en millones de dólares que regresaban al cartel. Las rutas estaban aseguradas, los cargamentos protegidos por un ejército de sicarios y la complicidad de policías, políticos y funcionarios corruptos. Con tanto dinero en juego, Escobar no solo dominaba el narcotráfico, sino que redefinía las reglas del poder en Colombia. Literalmente no había nada que no pudiera comprar: jueces, generales, incluso las fuerzas de la ley que supuestamente debían detenerlo. Su imperio se extendía más allá de lo económico. Era un sistema paralelo que operaba con su propia lógica, una que no obedecía a las leyes del gobierno, sino a la voluntad de un solo hombre.
El dinero inundaba cada rincón de su vida, y Escobar no se molestaba en ocultarlo. Compró fincas gigantescas, como la legendaria Hacienda Nápoles, que se convirtió en un símbolo de su poder y extravagancia. Allí construyó un zoológico privado con animales exóticos traídos de África, como elefantes, hipopótamos y jirafas, un espectáculo de riqueza que dejaba boquiabiertos a todos los que lo visitaban. Sus fiestas eran legendarias, con invitados de las élites colombianas y espectáculos que rivalizaban con los de Las Vegas. Pero aunque la fachada era de lujo y éxito, el precio del poder absoluto comenzaba a manifestarse en las grietas que se abrían dentro de su imperio. Mientras el imperio de Pablo Escobar seguía expandiéndose, su figura adquiría una dualidad desconcertante. Para los habitantes de los barrios más pobres de Medellín, él no era un narcotraficante despiadado, sino un salvador. Escobar destinaba millones de dólares para construir viviendas, escuelas y campos de fútbol en las comunas más marginadas, transformando vidas con una generosidad que muchos no se atrevían a cuestionar. Repartía dinero a los necesitados, asegurándose de que su nombre estuviera grabado en los corazones de los más desfavorecidos. Para ellos, era el Robin Hood paisa, un héroe que se enfrentaba a un gobierno que había abandonado al pueblo. Esta imagen se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda, fortaleciendo su influencia entre las masas. Pero detrás de esta fachada altruista se escondía un hombre cuya ambición no tenía límites y cuya crueldad era insondable. La otra cara de Escobar era la de un líder implacable que operaba con un código de lealtad absoluta. Su lema, plata o plomo, definía el destino de aquellos que se cruzaban en su camino. Policías, jueces y periodistas que osaban desafiarlo eran eliminados con una precisión brutal. Las calles de Medellín se convirtieron en un campo de batalla donde sicarios adolescentes, fieles al patrón, ejecutaban asesinatos a plena luz del día. La sangre de sus enemigos corría sin remordimientos, y el miedo se propagaba como una sombra que cubría cada rincón del país. Escobar no solo desafiaba al gobierno colombiano, lo humillaba. Cada bomba que explotaba, cada cadáver dejado como mensaje, reforzaba su poder como el hombre más temido de Colombia. La guerra abierta entre Pablo Escobar y el gobierno colombiano comenzó como un murmullo de resistencia, pero rápidamente se transformó en un rugido ensordecedor de violencia y caos. Escobar, quien había consolidado su poder durante años mediante sobornos y asesinatos selectivos, ahora se enfrentaba a una fuerza que no podía controlar completamente: la determinación de un Estado que ya no estaba dispuesto a tolerar su reinado de terror. El detonante fue su humillación pública al ser expulsado del Congreso colombiano y señalado abiertamente como narcotraficante por figuras como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. La respuesta de Escobar fue tan inmediata como brutal. Un asesinato calculado que encendió la chispa de una guerra que cambiaría para siempre el rostro de Colombia. Los primeros días de este conflicto fueron marcados por una violencia despiadada. Escobar desplegó a su ejército de sicarios para llevar a cabo una serie de ataques que aterrorizaban a la nación. Carros bomba explotaban en las calles de Medellín y Bogotá, cobrando la vida de civiles inocentes y dejando un mensaje claro: Pablo Escobar era el amo y señor de Colombia, y cualquier intento de desafiarlo tendría consecuencias devastadoras. El miedo se convirtió en la moneda corriente del país, paralizando a un gobierno que no sabía cómo responder a un enemigo tan insidioso. Pero la ola de terror también tuvo un efecto inesperado. Galvanizó la resistencia, uniendo a facciones que antes estaban divididas en un frente común contra el narcotráfico. Con el país al borde del colapso, la creación del bloque de búsqueda marcó un antes y un después en la lucha contra Pablo Escobar. Este grupo élite, compuesto por policías y militares colombianos y asesorado por agentes de la DEA, tenía un único objetivo:
capturar o eliminar al hombre más peligroso del mundo. Armados con tecnología de punta proporcionada por Estados Unidos y movidos por un odio visceral hacia Escobar, estos hombres se lanzaron a una cacería sin descanso. Pero la misión no era sencilla. Enfrentaban no solo al ejército de sicarios del cartel de Medellín, sino también la paranoia y los métodos despiadados de un Escobar cada vez más acorralado. El bloque de búsqueda comenzó a desmantelar pieza por pieza la maquinaria del cartel. Operaciones quirúrgicas en laboratorios, incautación de cargamentos y arrestos de lugartenientes debilitaban las operaciones de Escobar, aunque cada movimiento del bloque era respondido con una brutal represalia. Los sicarios de Escobar acechaban a los agentes, convirtiendo cada callejón y cada esquina de Medellín en un campo minado. Escobar, por su parte, no se limitaba a defenderse. Incrementó las recompensas por la vida de los policías y multiplicó los atentados, sembrando el terror no solo entre sus enemigos, sino también en la población civil, que se veía atrapada en medio de esta guerra. Mientras tanto, la DEA intensificaba su participación. Los agentes estadounidenses, aunque oficialmente no podían intervenir en operaciones directas, desempeñaban un papel clave en la inteligencia. Monitoreaban comunicaciones, rastreaban movimientos financieros y compartían información que acorralaba poco a poco a Escobar. Pero el narcotraficante no se lo ponía fácil. Su red de informantes, compuesta por civiles, policías corruptos e incluso funcionarios del gobierno, le permitía evadir constantemente las emboscadas. Cada vez que el bloque de búsqueda se acercaba, Escobar desaparecía como un fantasma, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. A pesar de estas dificultades, el bloque comenzó a golpear más cerca del corazón del cartel. Aliados de confianza de Escobar, hombres que habían estado a su lado desde los inicios de su imperio, comenzaron a caer uno tras otro. Las traiciones también empezaron a surgir. Algunos de sus lugartenientes, temerosos de la creciente presión del bloque de búsqueda y de los Pepes, una coalición de antiguos aliados y enemigos jurados de Escobar, comenzaron a cooperar con las autoridades. Esto debilitó significativamente el poder de Escobar, quien, aunque aún ostentaba una enorme influencia, empezaba a notar las grietas en su imperio. En un giro que asombró al mundo, Pablo Escobar logró lo impensable: negociar su rendición con el gobierno colombiano bajo sus propios términos. Convencido de que esto le garantizaría seguridad y el control de su imperio desde las sombras, Escobar se entregó, pero no sin imponer condiciones humillantes para el Estado. Una de ellas era que cumpliría su condena en una prisión diseñada a su medida, conocida como La Catedral. Más que una cárcel, era una fortaleza de lujo, equipada con suites privadas, jacuzzis, un campo de fútbol y vistas espectaculares de Medellín. Allí, Escobar no era un prisionero, era un rey que gobernaba desde su trono. Durante sus primeros meses en la catedral, Escobar continuó liderando el cartel de Medellín con total impunidad. La prisión, custodiada por hombres leales a él, se convirtió en un centro de operaciones desde donde dictaba órdenes, resolvía disputas y planeaba envíos de cocaína al extranjero. Sus socios, sicarios y aliados desfilaban por la prisión como si se tratara de una oficina corporativa, mientras Escobar consolidaba su poder. Incluso organizaba fiestas extravagantes con música, alcohol y mujeres, burlándose descaradamente de las autoridades que pretendían tenerlo bajo control. Sin embargo, el lujo y la aparente calma de la catedral no podían ocultar las tensiones crecientes dentro del cartel. Escobar comenzaba a mostrar un lado más paranoico y cruel. Sospechaba de traiciones entre sus socios y no dudaba en usar la prisión como escenario de su brutalidad. En un incidente que marcó un punto de quiebre, ordenó la tortura y ejecución de 2 de sus lugartenientes más antiguos dentro de la catedral, acusándolos de robarle dinero. La noticia de estos asesinatos trascendió las paredes de la prisión y llegó al gobierno.
exponiendo la farsa que representaba su encarcelamiento. Mientras tanto, la presión internacional sobre Colombia aumentaba. Estados Unidos, frustrado por la aparente complicidad del gobierno colombiano, exigía medidas más severas contra Escobar. La situación se volvió insostenible. Para los políticos colombianos, permitir que Escobar siguiera operando desde su lujosa prisión significaba un desastre diplomático y una pérdida total de credibilidad. En un acto de desesperación, el presidente César Gaviria ordenó el traslado de Escobar a una prisión más convencional, una decisión que desató un enfrentamiento directo con el narcotraficante. La fuga de Pablo Escobar de la catedral desató una tormenta implacable que transformó la cacería en una guerra sin cuartel. La humillación sufrida por el gobierno colombiano, que había permitido al narcotraficante negociar su rendición y luego escapar bajo sus narices, generó una respuesta desesperada y furiosa. El presidente César Gaviria, bajo una presión inmensa, tanto a nivel nacional como internacional, autorizó medidas drásticas. El bloque de búsqueda, reforzado con nuevos recursos y estrategias, recibió la orden de encontrar a Escobar a cualquier costo. Esta vez, el objetivo no era capturarlo vivo. El mensaje era claro: Pablo Escobar debía morir. En paralelo, surgió una fuerza letal que redefiniría el panorama: los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo paramilitar, formado por antiguos aliados, enemigos y financiado por el Cartel de Cali, tenía una misión brutalmente específica: destruir todo lo que Escobar representaba. Los Pepes no solo atacaban a Escobar directamente, sino que también apuntaban a su círculo cercano, asesinando a sus lugartenientes, secuestrando a sus familiares y desmantelando su red de apoyo. Sus métodos eran tan despiadados como los del propio Escobar, marcando un punto de no retorno en la guerra del narcotráfico. Mientras tanto, Escobar, que alguna vez gobernó un imperio indestructible, ahora vivía como un fugitivo. La paranoia lo consumía. Obligado a abandonar sus lujosas fincas, se refugiaba en casas humildes en las comunas de Medellín, rodeado por un círculo cada vez más reducido de leales. Sus movimientos eran constantes, cambiando de escondite cada noche para evitar ser localizado. Sin embargo, incluso en su desesperación, Escobar mantenía su control sobre algunos sectores de la ciudad, donde todavía era visto como un héroe por los más pobres. Pero esta imagen se desmoronaba rápidamente. Las comunas, que alguna vez lo protegieron, comenzaron a dudar de su capacidad para mantenerse en el poder, especialmente con la creciente presión de los Pepes y del bloque de búsqueda. Los Pepes lanzaron una campaña de terror que atacaba no solo a los aliados de Escobar, sino también su legado. Incendiaron propiedades, asesinaron a familiares y destruyeron cualquier rastro de su influencia en Medellín. Cada golpe debilitaba más su imperio, dejando a Escobar aislado y cada vez más vulnerable. La intensidad de la persecución no tenía precedentes. Mientras el bloque de búsqueda estrechaba el cerco, los Pepes actuaban como una fuerza descontrolada que no respondía a ninguna ley. Escobar estaba atrapado entre dos frentes: un enemigo implacable respaldado por el Estado y una venganza personal liderada por quienes alguna vez estuvieron de su lado. Pablo Escobar, el otrora invencible patrón de Medellín, enfrentaba el colapso absoluto de su imperio. Los días de control total sobre el narcotráfico en Colombia quedaban en el pasado. Los aliados que alguna vez le juraron lealtad ahora lo traicionaban, movidos por el miedo a los Pepes o las promesas de clemencia del gobierno. Cada traición no solo debilitaba sus operaciones, sino que también lo aislaba, dejándolo rodeado de un círculo cada vez más reducido de seguidores. La red de seguridad que había construido durante años se desmoronaba, y las grietas que antes parecían insignificantes ahora eran abismos que consumían su poder. Los ataques de los Pepes se intensificaron, golpeando no solo a los hombres de Escobar, sino también su legado. Sus propiedades, símbolos de su éxito,
fueron incendiadas y saqueadas. Casas, fincas y negocios que alguna vez representaron su poder, ahora eran cenizas esparcidas por el viento. Incluso la emblemática Hacienda Nápoles, con su zoológico y lujos extravagantes, fue abandonada, convertida en un monumento al declive de su reinado. Los Pepes no solo destruían físicamente su imperio, destruían su mito. En las calles de Medellín, el miedo comenzaba a ceder paso a la rabia y al rechazo. Las mismas comunas que lo protegieron y veneraron ahora, cuestionaban su capacidad para mantenerlos a salvo en medio de una guerra que él había desatado. Mientras tanto, el bloque de búsqueda cerraba el cerco con precisión quirúrgica. Operación tras operación, los hombres de Escobar caían o eran capturados, y cada victoria del bloque se traducía en información crucial sobre sus movimientos. Sus comunicaciones, una vez seguras, ahora eran vulnerables gracias a los avances tecnológicos y las filtraciones de sus propios hombres. Cada llamada telefónica, cada reunión clandestina, lo exponía más. La cacería era constante, y Escobar, siempre un maestro de la evasión, comenzaba a quedarse sin lugares donde esconderse. En paralelo, las tensiones dentro del cartel de Medellín eran insostenibles. Los socios de Escobar, enfrentados a la presión del gobierno, los Pepes y el cartel de Cali, optaron por la supervivencia personal sobre la lealtad. Muchos negociaron su rendición, otros desertaron, y algunos simplemente desaparecieron. La estructura que alguna vez movió toneladas de cocaína y generó miles de millones de dólares, ahora era un esqueleto de lo que había sido. Las rutas se cerraban, los laboratorios eran destruidos y los flujos de dinero, vitales para mantener su red, se redujeron a casi nada. A medida que el cerco se estrechaba, Pablo Escobar vivía sus últimos días como un hombre acorralado. La persecución se intensificaba con cada hora que pasaba, convirtiendo su vida en una huida constante. El otrora invencible patrón ahora era un fugitivo que dependía de una red cada vez más frágil para mantenerse un paso adelante de sus cazadores. En las calles de Medellín, su nombre aún evocaba miedo, pero su control sobre la ciudad se había desvanecido. La lealtad que alguna vez inspiró se transformaba en traición, y los aliados que aún permanecían a su lado lo hacían más por miedo que por devoción. El bloque de búsqueda, con la ayuda de la DEA y el respaldo logístico de Estados Unidos, perfeccionó sus operaciones de inteligencia. Cada vez que Escobar intentaba comunicarse con su familia, las autoridades se acercaban más a su ubicación. Las llamadas telefónicas, cortas y desesperadas, se convirtieron en la principal pista para rastrear sus movimientos. Desde un centro de operaciones secreto, los líderes del bloque de búsqueda analizaban cada detalle, buscando patrones que los llevaran al narcotraficante más buscado del mundo. Mientras tanto, los Pepes continuaban su campaña de terror. La alianza entre los carteles rivales y los antiguos enemigos de Escobar se consolidó en un frente unido contra el hombre que alguna vez dominó el narcotráfico en Colombia. Los Pepes atacaban a los pocos aliados que le quedaban, destruyendo sus refugios, eliminando a sus colaboradores y sembrando el caos en las redes de apoyo que Escobar había construido durante años. Cada golpe debilitaba aún más su posición, forzándolo a esconderse en los barrios más humildes de Medellín, donde la pobreza y el anonimato le ofrecían una última línea de defensa. En esta etapa, Escobar era un hombre consumido por la paranoia. Cada paso que daba estaba marcado por el miedo a ser descubierto, a que una llamada fuera interceptada o a que uno de sus hombres lo traicionara. Su círculo de confianza se redujo a un puñado de leales, hombres que compartían con él las penurias de una vida en constante movimiento. Las comodidades de las que una vez disfrutó habían desaparecido. Ahora dormía en colchones viejos, comía lo que podía conseguir y se refugiaba en casas modestas que contrastaban con las mansiones que alguna vez habitó. El 2 de diciembre de 1993, tras meses de persecución implacable,
El reinado de Pablo Escobar llegó a su fin. Acorralado, agotado y con una red de apoyo desmoronada, Escobar se encontraba escondido en una modesta casa en el barrio Los Olivos de Medellín. La cacería, liderada por el bloque de búsqueda, había alcanzado su punto culminante. Con la ayuda de tecnología avanzada proporcionada por Estados Unidos, las autoridades lograron rastrear una llamada telefónica que Escobar hizo a su familia. Esa última conexión selló su destino. La operación comenzó con una precisión milimétrica. Las fuerzas del bloque de búsqueda rodearon el vecindario, conscientes de que estaban a punto de enfrentar al hombre más peligroso de Colombia. Escobar, aunque debilitado, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Armado con un fusil y acompañado de uno de sus últimos leales, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, intentó escapar por los tejados de las casas cercanas. Pero esta vez no había salida. La persecución final había reducido su mundo a unas pocas calles, y los agentes del bloque estaban determinados a terminar con él allí mismo. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los disparos resonaron en el aire, marcando el fin de una era. Escobar cayó en los tejados de Medellín, alcanzado por balas que perforaron su torso y su cabeza. La imagen de su cuerpo, tendido sin vida sobre las tejas, se convirtió en un símbolo de la victoria del Estado colombiano sobre el hombre que había desafiado a todo un país. Su bigote característico, su rostro hinchado por años de estrés y su chaqueta azul eran testigos mudos de su trágico final. La muerte de Escobar fue recibida con una mezcla de alivio y júbilo por muchos en Colombia. Para el gobierno, representó un triunfo largamente esperado en una guerra que había cobrado miles de vidas. En Medellín, las noticias se esparcieron rápidamente y los habitantes salieron a las calles para celebrar el fin del narcotraficante que había sumido a la ciudad en el caos. Sin embargo, no todos compartían este sentimiento. En las comunas más pobres, algunos lamentaban la pérdida del patrón, recordando las casas y beneficios que había ofrecido a los más necesitados.